investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, te invita a escuchar INTA Radio, el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, te invita a escuchar INTA Radio, el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, te invita a escuchar INTA Radio, el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, te invita a escuchar INTA Radio, el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, te invita a escuchar INTA Radio, el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, te invita a escuchar INTA Radio, el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y... Sean bienvenidos, amigos que nos están sintonizando en esta transmisión en vivo. Estamos en INTA Radio, desde las instalaciones del INTA Central. Les saluda Wendy Nicaragua y esta vez me acompaña nuestro compañero, el ingeniero Danilo Moya. Bienvenido, compañero. Él es investigador agropecuario del INTA. Esta ocasión estaremos hablando de muchos temas de interés, en especial todo lo que tiene que ver con el manejo reproductivo y sanitario, ¿verdad? Principalmente haciendo énfasis en prácticas sanitarias de las especies ovinos y caprinos. ¿Por qué esto? Bueno, honestamente, don Danilo, estas dos especies, el ovino y el caprino, forman parte de muchos núcleos productivos a nivel nacional, ¿verdad? Especialmente en aquellas familias que habitan en el corredor seco de Nicaragua, ya que es una alternativa económica y productiva para las familias que no pueden aprovechar al máximo la lluvia que generalmente caen en el periodo lluvioso en nuestra Nicaragua. Pero bien dicho esto, don Danilo, y entrando en el tema, nosotros queremos aprovechar también a ustedes que nos están viendo a que nos manden preguntas, comentarios, nos den like y compartan nuestra transmisión. Estaremos leyendo también los mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 82 39 79 71, así que les invitamos a que nos escriban también por ahí. Bueno, entrando en el tema, compañero Danilo, díganos cuáles son esas prácticas o qué es lo que debemos de cuidar. Si yo fuera una familia del campo y que tuviera algunas 10 especies de ovinos, otras 10 caprinos, asegurando tener un macho, ¿verdad?, en la camada, ¿qué es lo que debería de
preocuparme? ¿A qué es lo que debería de poner más énfasis en la crianza de esta especie? Sí, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros. El, el ovino y el caprino es una especie de mucho interés en Nicaragua. Máxime que recordemos que la gente que está en la zona seca puede aprovechar perfectamente, digamos, con estas especies, poder tener, digamos, la proteína de origen animal que requiere la población. Estamos hablando de carne, estamos hablando de leche. Entonces, desde ese punto de vista, la naturaleza pues nos ha dado una gran variedad de pastos, forrajes, árboles forrajeros que nos ayudan, digamos, en la alimentación de estas especies. Por lo general, vemos que, por ejemplo, la especie caprina es muy dada al ramoneo. Entonces, aprovecha perfectamente, digamos, todas aquellas plantas que son resistentes a la sequía, ¿verdad? Hablamos como, por ejemplo, el marango, el nacascolo, hablamos del guacimo de ternero, el tihuilote. O sea, todas esas especies lo utilizan, pues, digamos, los ovinos y los caprinos. Y hacen muy buena conversión alimenticia en eso. Recordemos que nosotros no podemos aprovechar, digamos, todas estas especies que yo he mencionado, mas sin embargo ellos sí lo pueden aprovechar y lo pueden convertir en carne y en leche. Entonces desde ahí el punto de vista de que en familias de bajos recursos podemos perfectamente desarrollar una explotación que nos ayude a tener, digamos, algunos ingresos económicos y poder aportar pues a la población algo de alimento. Entonces, desde ese punto de vista, vemos cómo estas especies tienen algunas características muy importantes. Por ejemplo, no requieren de grandes áreas de terreno, ¿verdad? Esa es una de las condiciones muy importantes. Son manejables por mujeres, por niños. Entonces, y la verdad de las cosas es que son altamente productivas cuando nosotros le damos un buen manejo, tanto sanitario como alimenticio, como genético. Desde ese punto de vista, pues, lógicamente que vamos a tener muy buenos resultados. Excelente, don Danilo. Usted mencionaba la importancia de que contemos con esa especie alimenticia en el momento o en estos sitios, ¿verdad? Donde especialmente las personas que se dedican a esta crianza pueden recolectar desde sus unidades productivas el alimento. Entonces, estas especies se caracterizan porque realmente, como decía aquella canción de Mario Montenegro, la cabra Antonia come hasta el zapato, se aprovecha de todos los recursos que hay para alimentarse. Esto no quiere decir que le vayamos a poner ahí cosas que no vayan a serle útil para su reproducción. ¿Qué es lo que especialmente necesita para transformar en un alimento muy nutritivo y que la especie pueda asegurar su reproducción? Sabemos de que muchas veces cuando hay una mala alimentación o que carece de las cosas que necesita la especie, por ejemplo, en el momento de reproducirse, va a necesitar alimentos especiales o que le produzcan el celo, por ejemplo, a la hembra. Háblenos de eso. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? La alimentación es básica para estas especies. Sin embargo, como decía yo, en la naturaleza tenemos un abanico de posibilidades. Tenemos árboles forrajeros, tenemos pastos, tenemos leguminosas. Entonces, primero, cuando nosotros vamos al proceso de desarrollo, ¿verdad? De una cabra, de una oveja, entonces es donde nosotros tenemos que buscar cómo que estos animales logren ganancias de peso muy buenas, porque de eso va a depender de que ella entre en celo lo más pronto posible. O sea, una cabra, una oveja que ya no esté entrando en celo a los 5 o 6 meses, ya es un indicio de que estamos dando una buena alimentación. Ahora, si nosotros ponemos de que la cabra o la oveja logra salir en celo, se preña, ¿verdad? Entonces mucho más hay que darle un alimento balanceado
¿verdad? Tanto en proteínas, carbohidratos, energía, calcio, fósforo, que le ayuden a poder desarrollar el feto. Entonces, la cría que va a tener va a depender de la alimentación que nosotros le demos. Entonces, porque un animal mal nutrido, lógicamente que tiene posibilidades de abortar o tiene posibilidades de darnos una cría que no va a responder a las necesidades que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente que un animal, aunque tenga una buena genética, ¿verdad? O sea, puede ser la madre una buena productora de leche o una buena especie que logre una conversión alimenticia alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no le damos, digamos, todos los requerimientos nutritivos al animal, entonces lo que va a suceder es que la cría que va a tener, no, aunque nosotros logremos desarrollarla, ¿verdad? No va a alcanzar, digamos, los parámetros necesarios para que ella pueda ser una buena productora de carne o una buena productora de leche. Entonces, ahí es donde nosotros, digamos, aunque la madre tenga una excelente genética, a la cría nosotros le truncamos, ¿verdad? Su desarrollo cuando le damos una mala alimentación y por lo tanto, pues no va a responder. Aunque nosotros digamos que viene de una buena raza, ¿verdad? Pero si ella no logra, digamos, conseguir todos sus requerimientos nutritivos, tanto en calcio, en fósforo, en energía, proteína, carbohidratos, entonces, lógicamente vamos a tener resultados negativos. Pero cuando nosotros damos una buena alimentación, pues lógicamente que vamos a tener resultados satisfactorios. Pues. Es correcto, don Danilo. Bueno, usted habló del peso, en cierta manera mencionó el peso. ¿La hembra debería de tener peso? ¿A qué peso debería de estar apta ella para iniciar su reproducción? Entonces quisiera preguntarle, ¿qué es lo ideal entre el peso y la talla según las edades? ¿Cómo vinculamos esto? Bueno, la verdad de las cosas es que, como decía, el peso va a depender de la raza del animal. Entonces, hay razas que son precoces, hay razas que son tardías, pero en términos general, nosotros lo que podemos hacer es siempre buscando que el animal gane la mayor cantidad de peso, si son hembras o si son machos también, ¿verdad? Porque el macho, recordemos, que transmite el 50% a la descendencia de los genes, y la hembra aporta el otro 50%. Entonces, por lo tanto, es meritorio que nosotros le demos una buena alimentación, más que todo para mí, desde el punto de vista práctico, nosotros debemos de llevar este animal que pueda andar pesando entre 80, 90 kilos, ¿verdad? Entonces, entre esos parámetros, realmente el animal puede desarrollarse perfectamente y vamos a tener buenos resultados. Ahora, por otro lado, sabemos que nosotros casi nunca tenemos balanza como para pesar el animal. Entonces, lo lógico acá es que el animal arriba de 5 meses ya puede ser, digamos, una hembra receptiva. Y lo normal no es aparear al animal en el primer celo, ¿verdad? Porque lógicamente, aunque tenga el peso, pero no tiene desarrollado su sistema reproductor. Entonces ahí vamos a tener ciertos problemas. Entonces pues, después nos vemos en la problemática que no puede parir, ¿verdad? Y tenemos serios problemas. Entonces, por lo tanto, yo recomiendo que nosotros al tercer celo, nosotros podamos ya, sea a través de inseminación, sea a través de apareamiento, ¿verdad? Y siempre buscando un macho de excelencia, pues, un macho que tenga bien desarrollado todo su sistema reproductor también, ¿verdad? Porque hay veces nosotros mantenemos, digamos, algunos animales que no son castrados, ¿verdad? Que están activos, pero que tienen a lo sumo, tienen unos 3, 4 meses. Esos animalitos ya pueden preñar. Entonces, si preñan una hembra, digamos, que tenga una buena raza, lógicamente que también vamos a tener
cierta deficiencia, ¿verdad?, al momento de la cría. Eso es muy importante lo que está mencionando Danilo, porque realmente cuando ellas andan ahí pastoreando, realmente es de sumo cuidado, quizá en ese momento separar por sexo según las categorías, ¿verdad? Y así nos evitamos este tipo de problemas. Bueno, honestamente, cuando ya la hembra está en esta etapa reproductiva, debe de tener un cuidado especial, entrar ya en un sistema de reproducción más intensivo, si podemos llamarlo de esa manera, y en ese sentido, ¿qué nos puede recomendar en cuanto a prepararlo sanitariamente? ¿Qué condiciones son las ideales para que las hembras mantengan ese cuidado que necesitan para que en el momento óptimo, ¿verdad?, del celo, del apareamiento o de la inseminación, presente las condiciones adecuadas que nosotros necesitamos? Bueno, en primer lugar, las hembras que están preñadas, las que están confirmadas, ya su preñez, esas debemos de tratar de darle las mejores condiciones en cuanto a alimentación y en cuanto a alojamiento también. Si bien muchas veces los tenemos a la intemperie, y recordemos que realmente si nosotros tenemos algunas condiciones o podemos darle ciertas condiciones, aunque sea, digamos, recuerdo yo que en algunos lugares, ¿verdad?, donde hay pocas probabilidades de hacer, digamos, un techo, pero sí podemos hacer un techo de paja, podemos hacer un techo de cualquier otro material que nos ayude a evitar de que por lo menos el animal se moje durante la noche. Entonces, porque realmente, en primer lugar, vamos a tener problemas de pezuña. En segundo lugar, recordemos que el animal, cuando él, digamos, llega a un momento que no puede controlar su temperatura corporal, entonces viene el proceso de que él tiene que producir energía. Entonces, con el poco alimento que él, digamos, logró durante el día, de eso una parte tiene que producir calor. Entonces, se enfrenta, digamos, a esas condiciones, pero si nosotros podemos perfectamente darle, digamos, algunas condiciones en cuanto a alojamiento, entonces ya prácticamente el animal utiliza, pues, ¿verdad?, sus recursos para la producción de leche y para la producción de carne o para el desarrollo de la cría. Entonces, desde ese punto de vista, además, debemos de tratar de que los animales estén en las mejores condiciones de alimentación. O sea, si tenemos un potrerito, ¿verdad?, que sean estos animales los que están preñados, los que despunten, ¿verdad?, el potrero, para que logren tomar, digamos, los mejores alimentos que hay dentro del potrero. O si nosotros vamos a proporcionarle, ¿verdad?, algún forraje, entonces, lógicamente que debemos darle, digamos, buena alimentación a estos animales. Ahora bien, hay alguna alternativa, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo llevarle la comida picada al animal, ¿verdad? Si son pocos animales, perfectamente con un machete podemos picar, digamos, el pasto y ofrecérselo al animal. Podemos también hacer cultivos hidropónicos de maíz y sorgo en zonas secas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros utilizamos para regar estas plantas se puede recolectar, ¿verdad?, y se puede reciclar. Entonces, ese proceso, pues, una vez que nosotros tenemos el cultivo hidropónico, que es de muy fácil manejo y muy fácil su producción y altamente proteínico, porque tiene hasta 16% de proteína, entonces perfectamente podemos ofrecerle al animal plantas que tienen, digamos, un alto contenido de proteína, de carbohidratos, y así podemos ayudarle, digamos, al desarrollo. Aunque no llueva, pero nosotros tenemos, digamos, algunas condiciones de alimentación para esos animales. Exactamente, compañero. En ese sentido, queremos hacer énfasis
en el registro que deben de llevar las familias productoras, ¿verdad? Es muy importante, desde que el hato está pequeño, ir conociendo su comportamiento, ir conociendo cuánto va ganando de peso, ir conociendo si va siendo afectada por X enfermedad, porque los registros van a decirnos, en pocas palabras, la historia genética de esa cría, de esa especie, pero también nos va a ayudar a tomar decisiones en un futuro, ¿verdad? Si ya vemos de que la hembra está apta para su reproducción, entonces debemos de tomar las pertinencias o las prácticas recomendadas para propiciar el celo a las hembras. En cuanto a la alimentación, en cuanto a las enfermedades, todo eso. Es muy importante que ustedes, familias, lleven registro productivo. Es igual que con los cultivos, es igual que con el ganado, con las especies de cerdo, por ejemplo, porque eso les va a ayudar a tomar decisiones a ustedes sobre el dato en esta especie ovino y caprino. Don Danilo, quisiera que nos hablara en este momento cuál es el intervalo astral o el ciclo astral de la hembra. No sé si es distinta a la del ovino, la de la cabra, y cómo las personas deberían empezar a identificar cuando ellas están en celo. Ok, bueno, cuando una cabra o una oveja va a salir en celo, pues lógicamente, si hay macho, ¿verdad? El macho puede perfectamente detectarla, más que nosotros, pues. Entonces, pero más sin embargo, hay algunas manifestaciones cuando no hay macho, que por ejemplo, la hembra orina constantemente, ¿verdad? Monta a otra hembra, ¿verdad? Se deja montar perfectamente, y son manifestaciones del celo. Además que recordemos que el celo de la cabra o de la oveja prácticamente es bien notorio. Entonces, por lo tanto, cualquiera que pueda ver, digamos, todas estas condiciones, lo recomendable es tener un macho, ¿verdad? Lo recomendable. Si usamos inseminación artificial, pues lógicamente que tenemos que depender de nuestra sabiduría, tenemos que depender de nuestras habilidades que nosotros tengamos para poder detectar que la hembra está en celo. Entonces, por lo tanto, y si nosotros tenemos una monta controlada también, es importante que nosotros podamos determinar cuáles son, digamos, esas características y podamos determinar a tiempo para que nosotros podamos aparear esa hembra con el macho que nosotros deseemos. Ahora, es importante llevar los registros. Recordemos que si una hembra se aparió, ¿verdad? A los 18 o 21 días tiene que volver a presentar el celo. Entonces, ¿por qué? Porque así, de esa manera, nosotros ya sabemos que si el 1 de julio la hembra salió en celo, esperamos celo nuevamente entre el 18 y el 21. Si en esos días no aparece ningún estado de celo, lógicamente que la hembra quedó preñada, si la apareamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de apuntar, como decía Wendy, llevar los registros. Cuando la hembra salió en celo, cuando se preñó, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, hoy 5 de julio, apareamos a la chota. Más sin embargo, pasado 3, 4 días, y nosotros ya no nos acordamos si fue el 5, si fue el 4, si fue el 3, perdemos o si fue el 6. El control. Perdemos el control. Entonces, pero si nosotros vamos anotando en un libro, ¿verdad? Y vamos a que sea así, de forma rudimentaria, la cabra, la chota, y vamos registrando todos los datos de ella, ¿verdad? El tipo de alimentación. Entonces, si sufrió una enfermedad, cuándo sufrió esa enfermedad, qué tipo de enfermedad fue la que tuvo. Todos esos datos son importantes porque a la hora de que nosotros vamos a hacer una selección, entonces nosotros podemos ver si realmente esa hembra puede seguir apta para la reproducción o tenemos que desecharla, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es que necesitamos ir haciendo selección para ir mejorando nuestro acto.
son animales que se nos va enfermando constantemente, no es conveniente tenerlo, ¿verdad? Máxime que nos va a estar dando problemas y no solamente solo para él, sino que puede contagiar a los demás. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Bueno, esas decisiones muchas veces son difíciles, ¿verdad, don Danilo? Cuando uno se ha encariñado en la chota y entonces ahí andan los niños con ella jugando porque son animales bien domesticables y entonces al final no, o sea, yo le doy de comer, ahí come de todo ella, pero no la voy a matar, es cierto, pues al final no se pudo reproducir, pero el niño le tiene mucho cariño. Son cosas que a veces las familias nicaragüenses se enfrentan y entonces van dirigiendo, porque al fin y al cabo, aunque la chota coma de todo, pero está consumiendo alimentos. Entonces, cuando la hembra, en este caso, ya no son tan reproductivas, es recomendable el descarte. En este sentido, quiero que usted nos haga énfasis cuando la calidad de la aparición se ha perdido después de tantos partos, cómo saber cuando ya ella la podemos descartar, en un supuesto de que fue muy productiva en su tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, un animal aunque sea productivo, lo normal es que nos dé 6 partos, ¿verdad? No importa si es ovino o caprino. No importa si es ovino o caprino. Lo esencial acá es que ella debe cumplir, digamos, los 6 partos, porque se supone que es ahí donde tiene su mayor producción, tiene su mayor productividad, nos va a dar animales de muy buena calidad en esos partos. Ya cuando pasa, digamos, de 7, 8, 9, y nosotros la seguimos preñando, pues es un animal que está desgastado, ¿verdad? Que no es muy productivo, que nos va a dar problemas al momento del parto, que nos va a dar crías débiles, entonces por lo tanto es mejor desecharla o descartarla y realmente buscar, digamos, animales que nos vayan a dar mejores resultados. El reemplazo es muy bueno. Reemplazo. En este sentido, Danilo, cuando las familias productoras van haciendo ese descarte, ¿qué se recomienda escoger? Si tienen las posibilidades de buscar raza, y esto, no sé si por eso a veces la carne de ovino, y es muy común ver más la carne de ovinos en el comercio que la de cabra. Y también viceversa, es más común ver en el mercado la leche de cabra que la leche de las ovinas. Entonces, ahí es un asunto de tradición, de cultura, se consumen igual. Háblenme un poco de eso, porque es muy importante que las familias sepan también que igual el ovino produce leche, posiblemente, quiero que me diga, es la misma calidad de la cabra, y en cuanto a la carne, ¿es la misma calidad del ovino la cabra? Sí, lo que pasa es que la cabra produce mayor cantidad de leche que el ovino. El ovino produce muy poca cantidad de leche, entonces por lo tanto, si ella produce muy poco, lógicamente que es preferible que dejárselo, digamos, a la cría. En el caso de la cabra, no, pues porque la cabra puede producir hasta 2, 3 litros de leche y le queda todavía la cría. Entonces, ese es prácticamente el sentido, pues. Ahora, en cuanto a la carne de oveja es de mejor calidad que la carne de res. ¿De la cabra? Sí, no, de la oveja, del ovino. Es mejor calidad que la carne de res. Entonces, porque la carne de res pues, tiene mucha sangre, es una carne roja. Entonces, hay muchas personas, ¿verdad?, que han acostumbrado a comer carne de ovino. Y pues es un excelente platillo, ¿verdad? Entonces, en otros países, digamos, ya, por ejemplo, hacen otro tipo de alimentos con la carne, ¿verdad? No sé si chorizo, mortadela, o sea, un montón de cosas, pues, que han hecho. Pues nosotros aquí todavía no lo hemos practicado, pero sí creo que poco a poco vamos a ir avanzando.
Pero sí, la carne de oveja es muy buena, es muy rica en proteína. Prácticamente yo no he escuchado a alguien que diga que le hace daño la carne de oveja, ¿verdad? Es muy apetecible, muy suave, muy tierna, ¿verdad? O sea, un platillo con un lomito asado de ovino, pues yo creo que Nadie le va a negar el cariño. nadie le va a negar. Entonces, ahora, recordemos que estos animales son precoces. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 10 machos, ¿verdad? Dedicados al engorde y dándole una buena alimentación, tengan la plena seguridad que vamos a tener carne con muy buenas características, que si nosotros la llevamos al mercado, nadie va a decir que no la compro, pues realmente se va a vender rápidamente. Entonces, ahí es donde depende, digamos, va a depender la alimentación que nosotros le demos al animal y cómo nosotros estemos nutriendo de forma balanceada a estos animales. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a leer y mandar unos saludos aquí a los compañeros Alexander Alemán, Angelita Herrera, Elvin Martínez y José Salvador Suncín, que nos están sintonizando a través de nuestro Facebook Live. Y desde luego mandamos un saludo, ¿verdad?, a toda la familia nicaragüense que está pendiente de esta transmisión. Y más allá de Nicaragua, compañero Danilo, porque nuestra transmisión se ve en todo el mundo. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, y ya puede ser una de nuestras últimas preguntas, don Danilo, hablemos de los sistemas intensivos de producción. Ya usted mencionaba, en otros países es tan intensivo que hay mucha disponibilidad de carne de estas dos especies. En Nicaragua recomendamos los sistemas intensivos o semi-entabulados. Descríbanos en qué consisten estos sistemas. Bueno, realmente el sistema semi-entabulado es que nosotros tenemos los animales, bueno, generalmente casi por la noche el animal queda, digamos, recluido en un albergue. Entonces, nosotros o los productores le ponen comida, ¿verdad?, al animal durante la noche. Luego, durante el día, entonces lo recomendable es que si vamos a hacer una semi-estabulación, sacar a los animales en el momento que haya menor calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hora es esa? Si nosotros lo sacamos de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad?, que el sol está menos intenso, entonces el animal puede hacer un mayor aprovechamiento. Y luego lo vamos a estabular para proporcionarle, digamos, un suplemento. O sea, estamos hablando de minerales, estamos hablando de un concentrado, estamos hablando de un forraje. Entonces, esas condiciones el animal no deja de comer, ¿verdad? El ovino y el caprino son animales que son muy voraces en su alimentación y requieren una alta dieta. Entonces, luego, como a las 2, 3 de la tarde, vuelven a ir otra vez al potrero, que ya ha pasado, digamos, el momento que el calor es más intenso. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente, recordemos que el ovino y el caprino son deficientes en cuanto a la eliminación de calor. Ellos lo hacen a través de la orina. Entonces, cuando estos requieren, digamos, están en el sol, pues van a requerir mayor cantidad de agua. Y en la orina se van a perder muchos minerales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya de las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, es aprovechable y luego vuelven a ser recluidos otra vez de nuevo. En el caso del sistema intensivo, es una estabulación total que nosotros tenemos que proporcionarle el alimento, ya sea picado, ¿verdad? Un buen alimento, un concentrado, tenemos un ensilaje, ¿verdad? Un ensilaje muy importante, heno, melaza, ¿verdad? Melaza con urea, podemos aprovechar esa combinación muy buena que hay, ¿verdad? Que es el nitrógeno no proteico. Entonces, por lo tanto, disculpe que le interrumpa, ¿cómo funciona este nitrógeno no proteico? Porque usualmente la gente conoce que la urea se usa para el suelo, ¿verdad?, para alimentar a las plantas. ¿Cómo funciona o cómo la transforma estas dos especies en un alimento tan nutritivo?
Sí, la urea, por ejemplo, combinada con la melaza, ¿verdad? Hablamos de 6 libras de urea, por ejemplo, en un barril de melaza, entonces se disuelve bien y se le va dando poco a poco al animal. O sea, no se le da, digamos, de una forma rápida, pues, sino que se comienza con poco, hasta que el animal se vaya adaptando. Una vez que está adaptado el animal, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel del rumen, ¿verdad? Este nitrógeno lo que hace es que el animal lo aprovecha. Hay algunos microorganismos, ¿verdad? Que están en el rumen y que aprovechan la urea, aprovechan el nitrógeno no proteico, lo convierten en proteína y el animal es lo que asimila, ¿verdad? Lo asimila y entonces es un poco más rápido, pues, ¿verdad? Todos aquellos animales que están, digamos, en zona seca, es importante esta práctica, pero como les digo, poco a poco, pues no tiene, o sea, de forma gradual, ¿verdad? O sea, el primer día le doy, por decir algo, podríamos hablar de unos 25 mililitros en el alimento, después voy con 50 y así voy aumentando hasta que lo estabilice pues el animal. Entonces, de tal manera que él puede perfectamente asimilar el nitrógeno no proteico y hacer un buen uso pues de esta práctica. Muy bien, en resumen, debemos de suministrarle las energías y las proteínas necesarias, ¿verdad? Para que las cabras y las ovejas mantengan su peso adecuado, guarden energía en momentos que necesiten y suministrarle cuando no están en pastoreo. Bueno, compañero Danilo, yo le agradezco mucho a usted por su participación. Nosotros estamos siempre anuentes, ¿verdad? El personal del INTA, los técnicos en el territorio, están siempre anuentes a acompañar a las familias productoras, ya sea en el desarrollo de esta importante actividad agrícola, agropecuaria, o también en el desarrollo de cultivo, en el desarrollo de otra especie. Así que no duden ustedes, familias productoras, del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, te invita a escuchar INTA Radio, el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes